Cuando mis padres me escribieron, este año queremos una acción de gracias tranquilo, solo con la familia de tu hermana, yo estaba de pie frente al ventanal de mi despacho, mirando una ciudad que había aprendido a conquistar sola. Respondí con una sola palabra: disfrutad. Lo que ellos no sabían era que esa respuesta no era resignación. Era el principio del final de 20 años de silencios. Y también el inicio de la celebración que jamás olvidarían, aunque no estuvieran invitados. Me llamo Isabel Navarro, tengo 32 años, y hasta hace muy poco, creía que ser la hija responsable, la que nunca falla, la que siempre está, significaba algo. Creía que cumplir, esforzarme y no dar problemas era la forma correcta de ganarse el amor de unos padres. Estaba equivocada. Profundamente equivocada. Crecí siendo la hija mayor de María y Joaquín Navarro, en una familia que desde fuera parecía un ejemplo de estabilidad. Casa amplia, comidas de domingo, sonrisas para las fotos. Por dentro, sin embargo, la dinámica era otra. Yo era la hija capaz. Mi hermana menor, Paula, 5 años más joven, era la hija frágil, encantadora y siempre necesitada de atención. Mientras yo estudiaba con becas, trabajaba los fines de semana y compartía piso para pagarme la universidad, mis padres pagaban la matrícula privada de Paula sin pestañear. Cuando ahorré durante 2 años para comprar mi primer coche, a ella le regalaron uno por su cumpleaños 18. Siempre había una explicación. Siempre una excusa. Tú puedes sola, Isabel, decía mi madre con orgullo. No entendía que esa frase era, en realidad, una condena. Ser la fuerte se convirtió en mi papel fijo. El que no se cuestiona. El que no se cuida. El que se da por hecho. Cuando me gradué con honores, mis padres asistieron, sí, pero se marcharon antes porque Paula necesitaba ayuda para mudarse. Cuando me ascendieron por primera vez, la cena de celebración terminó convirtiéndose en una conversación sobre los problemas sentimentales de mi hermana. Aún así, yo seguí estando. Siempre estaba. Llamadas semanales. Presencia obligatoria en todas las fiestas. Disponibilidad absoluta para resolver crisis ajenas. Cuando el marido de Paula, Álvaro, perdió su empleo, fui yo quien cubrió parte del alquiler durante meses. Cuando mi sobrino tuvo problemas en el colegio, fui yo quien investigó especialistas. Siempre fiable. Siempre presente. Siempre invisible. El año pasado, todo cambió para mí. Después de una década trabajando en una empresa tecnológica internacional, me ascendieron a directora ejecutiva de desarrollo estratégico. El cargo venía acompañado de acciones, libertad financiera y algo que nunca había tenido, margen para soñar. Y mi sueño tenía un nombre antiguo y paredes de piedra. Francia. Durante un semestre universitario me había enamorado de la campiña francesa. De su ritmo lento, de sus mercados, de sus silencios. Durante años pensé que ese sueño era un capricho imposible. Hasta que dejó de serlo. Tras meses de búsqueda, encontré una propiedad en el suroeste de Francia, una casa solariega restaurada, con viñedo propio y siglos de historia. Firmé la compra en octubre. La llamé Maison des Cyprès. Aún no se lo había contado a mi familia. Quería sorprenderlos en acción de gracias. Creí, ingenuamente, que este sería el año en el que por fin me verían. Hasta que llegó ese mensaje. Fue un martes por la mañana. Me estaba preparando para una reunión clave cuando el móvil vibró. El tono de mi madre. Sonreí. Pensé que llamaba para hablar de los planes, como siempre. En lugar de eso, leí. Cariño, este año queremos una acción de gracias tranquilo, solo con la familia de Paula. Quizá podrías saltártelo. Necesitamos espacio. Tú lo entiendes, ¿verdad? Te queremos. 6 frases. 6. Y 20 años de esfuerzo se desmoronaron en silencio. No lloré. No grité. Me quedé mirando la pantalla con una claridad que nunca antes había tenido. Esto no era nuevo. Solo era la versión más honesta de algo que llevaba años ocurriendo. Revisé mensajes antiguos. Navidad pasada, este año solo regalos para los niños. Mi cumpleaños, llegaremos tarde, Paula tiene una reunión. Siempre Paula. Siempre sus tiempos. Sus necesidades. Respiré hondo. Pensé en todas las respuestas que podría enviar. En todo lo que nunca había dicho. Y las borré todas. Recordé las palabras de mi terapeuta, la doctora Elena Ríos, durante nuestra última sesión. Isabel, ¿qué pasaría si dejaras de demostrar tu valor a quienes ya decidieron no verlo? Y entonces lo entendí.
No tenía que suplicar un sitio en una mesa donde nunca había sido prioridad. Podía crear la mía. Respondí con una sola palabra: disfrutad. Al enviar ese mensaje, algo cambió dentro de mí. No fue alivio inmediato. Fue determinación. Esa misma noche, sentada en mi apartamento, abrí una libreta y escribí en mayúsculas: Acción de Gracias en Francia. Debajo, empecé a escribir nombres. Personas que sí me veían. Personas que celebraban mis logros sin minimizarme. Personas cuya presencia no dolía. La primera llamada fue para mi tía Pilar, la hermana de mi madre. Psicóloga, soltera, lúcida. Siempre había visto lo que otros negaban. ¿Hicieron qué? Dijo, indignada. Nada que no hayan hecho antes, respondí con calma. Pero este año será diferente. Le hablé de la casa. De Francia. De mi idea. Hubo un silencio largo. Isabel, dijo al fin, sería un honor estar allí. Y estoy muy orgullosa de ti. Esa fue la primera confirmación. Y no sería la última. Mientras colgaba, sentí algo que nunca había asociado a mi familia: ilusión. Por primera vez, Acción de Gracias no sería una prueba que debía superar, sino algo que realmente quería vivir. Y mis padres, aún no tenían ni idea de lo que acababan de provocar. Con solo 2 semanas hasta Acción de Gracias, el plan que había nacido como un acto de supervivencia emocional empezó a tomar forma real. Ya no era solo una idea en una libreta. Era una celebración en construcción. Y, sin darme cuenta, también era la primera vez que tomaba el control total de una reunión familiar sin pedir permiso. Después de hablar con mi tía Pilar, llamé a mis primos. Daniel, médico pediatra en Barcelona, y Laura, arquitecta en Valencia. Crecimos juntos pasando veranos interminables en la casa de mis abuelos, compartiendo secretos y sueños que ninguno se atrevía a decir en voz alta frente a nuestros padres. Cuando les conté lo ocurrido, no se sorprendieron. Esto llevaba años gestándose, dijo Daniel con una calma que solo da la distancia emocional. Cuenta con nosotros. Laura se rió al otro lado del teléfono. ¿Acción de Gracias en Francia? Prefiero eso 1000 veces antes que otra comida incómoda fingiendo que todo está bien. Uno a uno, los sí fueron llegando. Mi tío Antonio, hermano de mi padre, con su marido Luis, reorganizaron sus planes sin dudar. Incluso mis primas universitarias, Clara y Nerea, chillaron de emoción al saber que pasarían la festividad en una mansión francesa. Cada confirmación era una pequeña curación. No porque eligieran Francia, sino porque me elegían a mí. La logística fue un desafío, pero un desafío que me llenaba de energía. Contacté con un administrador local para preparar la casa, organicé habitaciones, contraté transporte desde el aeropuerto y me perdí durante horas investigando mercados locales, recetas y vinos. Por primera vez, la preparación de una festividad no me generaba ansiedad. Me generaba ilusión. Mientras tanto, en el otro lado del océano, mis padres seguían con su rutina. No volvieron a mencionar mi ausencia. Ni una llamada. Ni una pregunta. Como si yo hubiera aceptado mi papel secundario con la misma docilidad de siempre. Esa indiferencia dolía, pero ya no me paralizaba. 3 días después, recibí un mensaje inesperado. Sergio, el marido de Paula. ¿Podemos hablar? Es importante. Le llamé durante mi pausa para comer. Su voz sonaba tensa. He oído que no vienes a Acción de Gracias, empezó. Así es, respondí sin añadir nada más. Hubo un silencio incómodo. Nuestros padres nos dijeron que te habían sugerido que este año te lo saltaras. Pero algo no me cuadra. Sergio siempre había sido más perceptivo que Paula. En muchas comidas familiares, nuestras miradas se cruzaban en silenciosa complicidad cuando el favoritismo era demasiado evidente. Voy a hacer algo diferente este año, dije finalmente. Compré una casa en Francia. Estoy organizando Acción de Gracias allí. Se quedó callado. Luego soltó una carcajada incrédula. ¿Hablas en serio? Isabel, eso es increíble. Espera, ¿quién más lo sabe? La mayor parte de la familia, respondí. Todos menos nuestros padres. Su voz bajó. Paula y yo discutimos con ellos la semana pasada. Prometieron ayudar con los gastos del colegio de los niños y luego se echaron atrás hablando de poner límites. De repente, todos son límites. No supe qué decir. Entonces llegó la pregunta que no esperaba. ¿Habría sitio para nosotros?
Mi primera reacción fue de resistencia. Toda mi vida había girado en torno a acomodar a Paula. Invitarla era arriesgarme a repetir los mismos patrones en mi propio espacio. Pero algo había cambiado. Ya no estaba reaccionando desde el dolor, sino desde la conciencia. Déjame pensarlo, respondí con honestidad. No es una cuestión de espacio, es emocional. Esa noche llamé a la doctora Ríos para una sesión urgente. Tengo miedo de que vuelva a ser invisible, le confesé. En mi propia casa. ¿Quién la haría invisible esta vez? Preguntó ella con suavidad. La respuesta me dejó en silencio. Mis padres no estarían allí. El escenario era distinto. Los roles podían cambiar. Al día siguiente llamé a Sergio. Sois bienvenidos, le dije. Pero necesito que Paula entienda que este es mi espacio. Mi celebración. Lo entiende, respondió. Y yo también. Gracias, Isabel. El día antes del viaje, mi madre me escribió de nuevo. ¿A qué hora esperamos a Paula mañana? Ni una mención a mí. Ni una pregunta. Solo confirmó lo que ya sabía. Respondí con calma. Ellos te dirán. Apagué el móvil y cerré la maleta. El vuelo a París me regaló 10 horas de silencio. 10 horas para entender que no estaba huyendo de mi familia, sino corriendo hacia algo propio. Cuando conduje desde el aeropuerto hasta la región rural donde se encontraba Maison des Cyprès, con las ventanas abiertas y el aire frío de noviembre entrando en el coche, sentí una paz profunda. La casa superó todo lo que había imaginado. Muros de piedra centenarios, vigas de madera, una chimenea imponente y una cocina amplia con una mesa rústica pensada para compartir. Caminé sola por cada habitación, tocando las paredes, respirando hondo. Este lugar no me exigía nada. Simplemente me acogía. Las primeras llegadas fueron mi tía Pilar y mis primos. Al verlos bajar del coche, sonriendo, supe que había tomado la decisión correcta. Isabel, dijo mi tía abrazándome, has creado algo hermoso. A lo largo del día llegaron más familiares. Risas, maletas, abrazos. La casa empezó a llenarse de vida sin esfuerzo, sin tensión. El momento más delicado llegó al atardecer, cuando el coche de Paula apareció por el camino de grava. Me quedé en la entrada observando. Ella bajó despacio, mirando alrededor. Durante un segundo, ninguna habló. Hasta que mis sobrinos corrieron hacia mí gritando mi nombre. Me agaché para abrazarlos, y al levantarme, Paula dio un paso adelante. Es preciosa, dijo en voz baja. Gracias por invitarnos. No era una disculpa. Pero era un comienzo. Esa noche compartimos una cena sencilla en la cocina. Quesos locales, pan caliente, vino. Las conversaciones fluían sin jerarquías. Nadie competía por atención. Nadie minimizaba a nadie. Vi a Paula observarme varias veces, como si me viera por primera vez sin el filtro de nuestros padres. Más tarde, mientras me preparaba para dormir, miré mi teléfono. 3 mensajes de mi madre. Todos preguntando por Paula. Ninguno por mí. El dolor apareció, pero se fue rápido. Porque, por primera vez, no estaba sola. Salí a la terraza. El viñedo brillaba bajo la luna. Mañana sería Acción de Gracias. Y, por primera vez en mi vida adulta, no sentía miedo por una celebración familiar. Sentía ilusión. No sabía todavía que el verdadero impacto estaba a punto de llegar. Que el silencio de mis padres no duraría. Y que, cuando se dieran cuenta de lo que habían perdido, ya sería demasiado tarde para fingir que nada había cambiado. La mañana de Acción de Gracias amaneció envuelta en una niebla suave que se deslizaba lentamente entre los cipreses. Me desperté antes que nadie. Bajé descalza a la cocina y preparé café mientras la primera luz del día acariciaba los muros de piedra de Maison des Cyprès. De pie frente a la ventana, entendí algo con una claridad absoluta. Este día era mío. Esta casa era mía. Y esta historia, por primera vez, también lo era. Poco a poco, la casa fue despertando. El sonido de pasos en la escalera, risas adormiladas, el aroma de pan recién horneado que Luis había ido a buscar al pueblo. No había prisas ni órdenes. Nadie imponía normas. Nadie vigilaba quién hacía qué. Todo fluía con una naturalidad que jamás había vivido en casa de mis padres. Después del desayuno, nos organizamos espontáneamente. Daniel y Laura se quedaron conmigo en la cocina. Mi tía Pilar supervisaba sin mandar.
Antonio y Sergio llevaron a los niños a pasear por los viñedos. Paula ayudaba a poner la mesa del comedor, una mesa larga, de madera maciza, pensada para compartir. La observé desde la puerta. Estaba tranquila. Diferente. Sin la presión constante de agradar a nuestros padres. La cocina se llenó de aromas. El pavó se asaba lentamente, las verduras chisporroteaban, las conversaciones fluían entre recuerdos y bromas. No recuerdo una acción de gracias tan relajado, comentó Laura mientras picaba hierbas. Siempre era tensión, silencios incómodos y comparaciones. Porque esta vez nadie está compitiendo, respondí sin pensarlo. Solo estamos aquí. Alrededor del mediodía, varios teléfonos empezaron a vibrar casi al mismo tiempo. Mensajes. Llamadas perdidas. Mi madre. Mi padre. A todos. Ya se han dado cuenta, murmuró Daniel mirándome. Respiré hondo. Hoy no, dije con firmeza. Hoy no es para ellos. Hoy es para nosotros. Paula se acercó en silencio. No les dije nada, admitió. No supe cómo. No les debes explicaciones, respondí. Yo tampoco. Hubo un momento, mientras ajustábamos los últimos detalles, en el que Paula se quedó mirándome fijamente. ¿Cuándo dejaste de tener miedo? Preguntó. Sonreí con tristeza. Cuando entendí que el miedo no se va solo. Se supera cuando eliges algo mejor. Al caer la tarde, la mesa estaba lista. Velas encendidas. Flores del mercado local. Tarjetas hechas a mano por los niños. Era imperfecta, viva, real. Nos sentamos. Yo en uno de los extremos. No como anfitriona superior, sino como alguien que por fin pertenecía sin esfuerzo. Antes de empezar, levanté mi copa. Sentí un nudo en la garganta, pero hablé con claridad. Gracias por estar aquí. Hace unas semanas pensé que este día iba a ser uno más de silencios y decepciones. Pero habéis cruzado un océano para compartirlo conmigo. No lo olvidaré nunca. Mi tía Pilar se levantó después. Por Isabel, dijo. Porque tuvo el valor de dejar de mendigar un lugar en mesas ajenas y construir la suya propia. Las palabras me atravesaron. Por primera vez, alguien decía en voz alta lo que siempre había necesitado oír. La cena fue cálida, ruidosa, llena de risas auténticas. Nadie interrumpía. Nadie desviaba conversaciones. Cuando hablé de mi trabajo, me escucharon. Cuando Paula habló de sus dudas, nadie la juzgó. En un momento inesperado, ella levantó la vista y dijo. Nunca había visto a Isabel así. Tan segura. No fue una disculpa formal. Pero fue un reconocimiento. Y eso lo cambió todo. Después del postre, alguien propuso hacer una foto de grupo frente a la chimenea. Nos juntamos, abrazados, sonriendo de verdad. Laura subió la foto a redes sociales sin pensarlo demasiado. El mejor acción de gracias de mi vida. Nuevas tradiciones. Minutos después, el móvil de Paula sonó. El tono de mi madre. Me miró. Asentí. Era inevitable. ¿Dónde estás? Preguntó mi madre con la voz quebrada. Llevamos horas llamando. Estamos en Francia, mamá, respondió Paula. En casa de Isabel. Silencio. Largo. ¿En Francia? Repitió. ¿Con Isabel? Con toda la familia, añadí acercándome. Todos menos vosotros. La línea se llenó de respiraciones tensas. Pero dijimos que queríamos una acción de gracias tranquilo, dijo finalmente. Y lo estamos teniendo, respondí con calma. Exactamente eso. Colgó. Los mensajes empezaron a llegar en cascada. Nadie respondió. No por crueldad, sino por elección. Esa noche no permitiríamos que su desconcierto contaminara lo que habíamos creado. Más tarde, cuando la casa se había calmado, mi padre llamó. Salí a la terraza para atender. ¿Por qué hiciste esto, Isabel? Preguntó sin rodeos. Porque me pedisteis espacio, respondí. Y porque durante años ocupé un lugar que nunca fue realmente mío. No sabíamos que te sentías así. Eso es lo que más duele, papá. Hubo silencio. Por primera vez, no lo llené yo. ¿Podemos hablar cuando vuelvas? Preguntó finalmente. Podemos hablar cuando estéis dispuestos a escuchar, dije. De verdad. Al colgar, no sentí triunfo. Sentí paz.
A la mañana siguiente, la casa despertó envuelta en una calma nueva. Café, risas suaves, planes para el día. Más tarde, Paula se sentó conmigo en el jardín. Lo siento, dijo por fin. Por no haber visto antes lo que pasaba. Por beneficiarme del silencio. La miré. Nuestros padres escribieron el guión, respondí. Nosotras solo interpretamos los papeles. Pero podemos cambiarlos. El resto del fin de semana fue ligero. Paseos, mercados, conversaciones profundas sin tensión. Cuando llegó el momento de despedirse, los abrazos fueron largos. Reales. Este lugar se siente como hogar, dijo mi tía Pilar antes de marcharse. En los meses siguientes, algo cambió. Mis padres empezaron a preguntar. A escuchar. No fue perfecto. Pero fue distinto. Y eso bastó. Un año después, Acción de Gracias volvió a celebrarse en Maison des Cyprès. Mis padres asistieron. No como centro de todo, sino como invitados. Y cuando mi madre me dijo, mirándome a los ojos. Has creado algo hermoso, Isabel. Estoy orgullosa de ti. Supe que, pasara lo que pasara después, yo ya estaba completa. Porque a veces, el mayor acto de amor no es quedarse. Es crear. Crear límites. Crear espacio. Crear nuevas tradiciones. Y entender que la familia no siempre es quien te exige, sino quien te elige. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, recuerda esto, no tienes que esperar a que te vean. Puedes construir un lugar donde siempre seas visible. Y ahora dime, ¿alguna vez tuviste que crear tus propias tradiciones para proteger tu paz? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, dale a me gusta, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite escuchar que elegirte a ti no es egoísmo. Es supervivencia. Gracias por escuchar.